arquero. Bueno, yo creo que es un punto de los más dolorosos para Nacional. Realmente lo entiendo de esa manera. Creo que la forma es la que tira abajo el valor del punto jugando en el Beira Río. Es ahí donde pierde valor. Claro que antes del partido era un puntazo. Así como se dio el partido es un puntito. Nada más que eso. Creo que los tricolores perdieron todas las virtudes en el segundo tiempo. Seguramente hay una responsabilidad también en el agotamiento temprano de lo físico de Nacional. Pero hay un hecho, que recién lo analizábamos con Oscar, que quebró a Nacional, le batió la posibilidad del ataque. Nunca más atacó desde que salió Villalba. Inentendible salida de Villalba, pero más incomprensible ingreso de Eduardo Vargas. Vamos, Velo, la gente te quiere escuchar. El título de Oscar para todo el país. Por supuesto que no todos los empates tienen el mismo gusto ni el mismo sabor. Siempre depende mucho el contexto en el que se dé. Claro, antes del partido un empate para Nacional era para firmarlo. Sin duda que era para firmarlo. Pero que te remonten una ventaja de 3 goles también es fuerte. Tan fuerte como haber conseguido estar 3 goles arriba, tan fuerte es que te absorban esa diferencia. Mucho más con la complicación que tiene Nacional en la tabla de posiciones, mucho más con el buen primer tiempo que había hecho y mucho más con los primeros 20 minutos excepcionales del equipo de Peirano. En el segundo se apagó, en el segundo se cayó, algunas variantes difíciles de comprender y sobre todo la misma que ya han analizado mis compañeros. La salida de Villalba, que era el jugador que le imprimía otro vértigo, otro picante, que sabía cómo aprovechar los espacios. A partir de la salida de Villalba, Nacional terminó de complicarse, el Inter creció futbolística, anímica y físicamente, se empezaron a notar mucho más los defectos del equipo tricolor y a medida que pasaban los minutos, se empezaba a transformar cada vez más en una realidad la chance de que pudiera revertir el resultado el Inter. La verdad que para como fue terminando el partido, el 3-3 le sienta bien porque pudo haber sido victoria del equipo colorado de Porto Alegre. Yo creo que el técnico en el segundo tiempo tiene mucho que ver con el resultado que no terminó encontrando, pero que sobre todas las cosas no terminó abrochando después de estar 3 goles arriba. La tabla del grupo, por favor, te escucho, Gera. Informa Barracas 5 Esquinas de Pando. Compra online barracas5esquinas.com. La tabla del grupo F deja con este partido a Inter, líder con 5 puntos, una diferencia de +3. Bahía, que tiene un partido menos, se va a poner al día el próximo jueves a las 19 cuando reciba al Atlético Nacional de Medellín. Bueno, el equipo de Salvador tiene 4 puntos, 3 tienen los colombianos y Nacional está llegando a una unidad con este resultado. Lo próximo del tricolor será el miércoles 7 de mayo cuando tenga que visitar justamente a Bahía a la hora 19. Presentamos con mucho gusto a la figura del partido. La figura de Carve Deportiva. Millán sigue subiendo en cuanto a su rendimiento, ya había jugado muy bien contra Miramar, hoy mucho más exigido, fue de los pocos que bancó hasta desde lo físico, muchos cierres y la incidencia de romper por primera vez al empate. Lo de Millán es incuestionable, pero si Villalba está en cancha, Nacional tiene chance de ganar. Si Villalba no está en la cancha, entre como titular, venga desde el banco, sea como sea, ya van 3 o 4 partidos que si Villalba no está en la cancha, Nacional es otro equipo y Nacional habitualmente sin Villalba en la cancha en esos 3 o 4 partidos no se quedaba con el resultado que después obtuvo con el número 16 en el campo. Hoy para mí fue figura y pico, pero lo sacaron mucho antes de lo que debieron. La figura de Carve Deportiva. Señoras, señores, comentan Charquero y Velo, Martín Olivera. En la zona mixta nos vamos a ir a la conferencia también para seguir contándoles la Copa Libertadores. No se olviden que mañana Gaby Regueira y todo el equipo para lo que será Olimpia Peñarol también por la Copa. Gracias por habernos acompañado, por haber estado del otro lado también en un partido que obviamente además quedará marcado para la historia, ¿no? Por todo lo que pasó en el primer tiempo y porque además asistimos a un 3-3 formidable. Que pasen bien, buenas noches para todos. Y pocas certezas. En Fútbol por Carve pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta a todo el país.
El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo. Hizo una presentación de R. Cristófano. Si busca Chevrolet Cristófano, Millar y las Violetas en rcristófano.com. Terminó 3-3. Antes del partido era puntazo. Termina siendo un punto con un valor que perfectamente podría aplicar el diminutivo de puntito porque no le da a Nacional la sensación y la satisfacción de que trae algo valioso luego de estar ganando 3-0. Siempre marco que las formas sirven un montón a veces para terminar de entender lo que es una derrota, una victoria o hasta un empate. Y como se dio hoy, yo creo que queda en evidencia que Nacional se va frustrado porque tuvo una posibilidad única de ganar en este estadio. Una posibilidad que tiene que ver con estar ganándole 3-0 a Inter en el primer tiempo. Es cierto que después del gol de Coates, al minuto cae un penal y termina acortando y se va en alza Inter, incluso con alguna chance de poner un 3-2 ya en ese primer tiempo. La historia vuelve para el segundo tiempo, Nacional no ajustó para arrancar el complemento, yo creo que ya ahí había algún elemento, el cierre del primer tiempo de Ancheta era preocupante, le entraba permanentemente Wesley. Hay cierta quietud en esto, esta, no sé, característica que suelen tener muchos entrenadores de regalarle siempre 5 o 10 minutos más a jugadores que capaz que no terminaron en el nivel que él planificó. Sin embargo, llega un momento que es un quiebre. Yo no voy a decir que Nacional empató porque salió Villalba. Lo objetivo es, salió Villalba, salió Recoba, Nacional tomó 2 goles, pudo haber tomado hasta un tercero. Lo que digo es, cuando salió Villalba, Nacional dejó de atacar. No tuvo más la salida rápida que tenía contra la derecha. El ingreso de Vargas es mucho más criticable que la salida en sí de Lucas Villalba. Porque podía perfectamente, si quería sacar a Villalba, ir por otro lado. Nunca terminar de perder la velocidad. Fue a jugar en el final, cuando lo pone a Eduardo Vargas y lo pone a Jonathan Rodríguez, con un 5-3-2, donde arriba, en la parte más alta del equipo, lo único que tenía era un jugador de mucha calidad, cansado como el Diente López, y la lentitud que al día de hoy tiene Vargas. No se lo pedía al partido, de ninguna manera. Por eso critico más el ingreso del chileno que la salida de un jugador que volvió a ser fundamental. Los tricolores dejan pasar una posibilidad. Yo creo que el empate no los elimina formalmente de la edición de la Libertadores, pero los complica muchísimo, porque aparte el próximo rival va a ser justamente Bahía en Bahía. Lo que sí queda claro que Nacional ahora tiene que desear que Bahía le gane a Atlético Nacional y de esa manera empezar a tomarse esto como un mano a mano con los colombianos para poder llegar a la Copa Sudamericana. Excepcional en los primeros 15 minutos de Nacional en el partido, 20 minutos de Nacional en el partido, con un planteo inteligente del técnico y ejecutado a la perfección por los jugadores. Y cuando digo ejecutado a la perfección, que nadie se imagine, de los que no pudieron ver el partido, de que estamos hablando de un Nacional de juego bonito, ¿no? Un Nacional pragmático. Un Nacional que salió a jugar el primer tiempo como lo tenía que salir a jugar. Con línea de 5 como pretendía el entrenador, pero siendo un equipo sólido, compacto, que cerraba los espacios tanto en la zona central como en las bandas, pero no pegadito a Mejía, sino en una zona más bien media, tal vez en el primer cuarto de la cancha, pero alejado del área, como para que no fuera una situación permanente de exigencia por parte de Inter. Pero además la parte más importante de todas, una vez que lo controló en ese tramo de Inter, lo lastimó, con velocidad, con el talento del Diente López en la lectura de las jugadas, con el aporte de algunos otros futbolistas que acompañaron algunos momentos en donde Nacional salía con rapidez, con agilidad, con velocidad, con explosión. Y así llegaron los primeros réditos para el equipo tricolor. Lo del primer tiempo terminó siendo bueno, más allá de que Inter logra descontar en un momento clave, porque era en la recta final de la primera parte, en donde ya se veía que el lado de Ancheta debía ser corregido. Yo creo que ahí arranca el primer gran error de Peirano, y es salir al segundo tiempo sin corregir el lugar por el que había atacado, pero constantemente Inter. Es verdad que no lo abolló a pelotazos en el primer tiempo a Mejía, pero lo que generó en el primer tiempo
que hubo mucho, porque también después hubo un par de jugadas en las que se salvó por posición adelantada, pero que terminaban en penal. Penal habitualmente protagonizado por Ancheta, porque Inter iba por el lado de Ancheta, filtraba las pelotas, le tomaba la espalda, lo complicó. Entonces, ante un partido de esas características, en donde lograste sacar una diferencia de 2 goles, porque ya a esa altura, para el arranque del complemento, estaba 3-1, el primer error para mí del cuerpo técnico de Nacional es no intentar corregir la situación de Ancheta. Digo de no intentar corregir desde un nombre por nombre, porque evidentemente entiendo que debe haber existido comunicación y tratar de solucionarlo de otra manera. La cuestión es que no se solucionó. Y después el punto de quiebre en el partido es la salida de Villalba. Y acá yo no es que esté encaprichado con Villalba, porque hablo tanto de Villalba, que parece que no sé, que quisiera que le vaya bien en Nacional para que Nacional lo venda. No. Quiero que juegue en Nacional porque Nacional es mejor equipo con Villalba. Pero ¿qué más tiene que hacer el chiquilín? ¿Cuántas muestras más tiene que dar desde lo individual, pero sobre todo lo que generan desde lo colectivo? Cada vez que Villalba está en cancha, Nacional ataca diferente. Cada vez que Nacional tiene a Villalba en la cancha, fluye de otra manera, consigue los resultados. Cuando no está Villalba le cuesta. Y hoy, en un partido de esta dimensión, de esta característica, salvo que tuviera una lesión, salvo que estuviera sobrecargado, salvo que tuviera alguna molestia, salvo que los números indicaran que estaba cercano a fundirse, no hay explicación futbolística para la salida de Villalba. Me acoplo también a lo que dice Martín. La salida de Villalba es más complicada todavía porque el que entra es Vargas. Y tampoco, así como no me quiero encaprichar por lo positivo de Villalba, no me quiero encaprichar por lo malo de Vargas. Pero, ¿de qué agarrarse para ponerlo a Vargas en el momento que lo ponen con los antecedentes que hasta acá ha tenido en Nacional? Que justo hoy apareciera la gran versión del chileno. Nacional dejó de atacar. Nacional perdió lo que había tenido como diferencial en el primer tiempo. Salida rápida, cruzar rápido la mitad de la cancha con la lectura mental del diente, con la velocidad física de Villalba y con las buenas culminaciones de la jugada. El 3-3 antes del partido era un resultadazo. Con esta situación de ir ganando 3-0 y que se lo empaten 3-3, yo creo que el punto se podrá empezar a evaluar a partir de mañana, o valorar a partir de mañana. Hoy, que a un equipo como Nacional le absorban 3 goles de diferencia, es una situación también fuerte. Por supuesto, porque aparte, volvemos a lo mismo, Nacional eligió jugar con 5 defensores, entonces también queda desmistificado que esto, si vos marcás con 5, estás más seguro. Nacional le hicieron 3 goles, le pudieron haber hecho más. Hay otro detalle que quiero marcar también sobre los cambios del entrenador. Lo manda el Ojito Rodríguez a entrar por Ancheta en la jugada donde hay un tiro de esquina para el equipo de Inter. Entra, y aparte recuerdo la imagen, entra y le marca dónde se va a parar en la zona. La pelota va justamente atrás del Ojito Rodríguez. Lo que digo es, el sistema de marcar en zona en los tiros de esquina, lo practican sí algunos equipos en el mundo, por supuesto. A mí me da la sensación que el jugador uruguayo saca mucho más rédito de la marca personal. Porque entre otras cosas, lo que pasó en ese gol, creo que fue el gol de Fernando. Fernando viene ya lanzado en el aire desde atrás. Y el Ojito Rodríguez, que salta, y aparte no calcula bien porque la pelota pasa o baja en su espalda, queda casi sin reacción ante el vuelo que venía dando Fernando. Es simplemente un detalle, pero ese cambio se da antes de un tiro de esquina, que es donde casi siempre se dice aguantá el córner y después haces el cambio. También hay otro factor que creo que a nivel local a veces no se nota tanto como se notó hoy. Al equipo se le fundió el motor en el minuto 60 más o menos. Y desde ahí hasta el final solamente lo que se fue dando fue algo peor a lo anterior. El entrenador termina haciendo los últimos 2 cambios, creo que minuto 82, 83. La verdad que el partido ya le pedía antes que hiciera esos 2 cambios, porque con todos los que había hecho anteriormente, a lo único que se dedicaba Nacional era a cruzar los dedos para que la puntería de Inter no apareciera. Pero sería muy injusto frenarlo solamente en el cierre y hablar de cómo Nacional no gana este partido. Porque también hubo un arranque increíblemente bueno de 10 minutos, 15 minutos espectaculares, donde Nacional hace 2 goles, pero aparte muestra otras opciones. Nacional arrancó ganando en el Beira Río 2-0,
y después en el tramo final se dieron 10 minutos de tiempo adicional en el primer tiempo. El primer tiempo duró 55 minutos. En el, no sé, faltando 2-3 minutos para, mejor dicho, arrancando en el segundo o tercer minuto del tiempo adicional, se da un tiro de esquina donde el arquero la defiende muy mal, y ahí definitivamente Coates captura un rebote y define y pone 3-0. En la repetición cayó el penal. Y de ahí en más comenzó lo que termina siendo esta debacle donde Nacional recibe 3 goles. Es muy jodido hacer 3 goles y no ganar en un partido de fútbol, donde sea y contra quien sea. Hacer 3 goles y no ganar, yo creo que es algo fuerte, que denota seguramente las dos caras. Por un lado, el balance de que Nacional atacó bien en el primer tiempo, pero por otra parte, que sigue siendo un equipo endeble, en varios aspectos fundamentales del juego. Hay uno que está castigando ya hace un tiempo, las situaciones de pelota quieta, el juego aéreo. Nacional tiene altura, pero no defiende bien. Hoy jugó notable Millán. A pesar de que el mejor estuvo en el fondo, Nacional recibió 3 goles. A pesar de que 2 de los 3 zagueros hicieron 2 goles, primero fue Millán, después Coates, Nacional termina recibiendo 3 goles y hoy estamos criticando también cómo defendió. Yo no creo que sea un tema puntual, que sea la explicación del empate, pero esto de insistir permanentemente con que la mejor manera de sentirse seguro frente a equipos brasileños es poniendo 5 en el fondo, es según donde los pongas. Porque hoy en el primer tiempo en una defensa que se paraba bastante lejos del área, y yo diría que sufrió en 2 o 3 momentos, porque por algo tuvo que entrar el VAR, porque eran jugadas de gol o de penal, pero por otra parte digo, era un equipo mucho más compacto. Ya lo que vimos en el final de Nacional fue un equipo apretado, hundido en el área, que lo único que hacía era rezar para que tuvieran mala puntería los brasileños. Porque también en algunos casos Mejía aguantó hasta donde pudo, pero al final era un tema nada más de puntería. Pudo perderlo, por la duda, para el que capaz que en el final optó por no querer ver por la preocupación que le estaba dando el cierre de Nacional. Nacional pudo perderlo y hubiera sido algo catastrófico, más que nada por lo anímico. Independientemente si clasifica o no clasifica la Copa, el dolor anímico de perder un partido que lo estaba ganando 3-0, perderlo 4-3 hubiera sido terrible. A la larga yo creo que lo bancó como pudo el empate. Pero claro, sigue siendo, a pesar de su presente a nivel internacional, sigue siendo un equipo grande y tiene a sus hinchas acostumbrados a ir a ganar todos los partidos. Y cuando un equipo como Nacional está ganando 3-0 y empata 3-3 y está cerca de perderlo, difícilmente algún hincha tricolor hoy pueda irse a dormir valorando el punto y no agarrándose la cabeza por los 3 puntos que no ganó el equipo. Sí, pero además, más allá de la concepción que tiene de un resultado un equipo grande, que te reviertan 3 de diferencia es pesado, por más que estés en el Beira Río y por más que hayas hecho un muy buen primer tiempo, también después tenemos que colocarlo en el contexto de la tabla de posiciones. Siempre entendiendo que antes del partido, si decían, che, Nacional empata, creo que todos firmábamos, o la gran mayoría. Después hay que contextualizarlo en la tabla de posiciones. Nacional, obteniendo el triunfo que estuvo sosteniendo y logrando en buena parte del partido, realmente se acomodaba. Se acomodaba muy bien, pero ya no solo en la tabla, como diciendo, bueno, me quedan 2 partidos de local, puedo llegar a 9, tengo una salida más a Bahía, después de ganarle a Inter, la chance de rescatar algo puede crecer, también iba a crecer lo anímico, también iban a marcar algunos rendimientos individuales que se estaban dando hasta ese momento, iban a marcar un antes y un después a favor de estos jugadores en Nacional, era también muchísima confianza para un cuerpo técnico que recién está haciendo sus primeras armas en el equipo tricolor, o sea, lo que cambiaba de ganar a empatar era mucho más grande que solamente 2 puntos. Podía ser el partido que Nacional estaba necesitando para realmente explotar en este 2025. Entonces, que te reviertan esa diferencia es duro desde todo punto de vista. Duro en sí mismo por el partido, es duro por la tabla de posiciones, es duro porque la chance de meterse en octavo de final de la Libertadores es ínfima, ínfima. O sea, realmente pensar que Nacional se meta en octavo de final de la Libertadores hoy es una utopía, le queda la chance de la Sudamericana, pero bueno, yo creo que todas estas valoraciones de es en Brasil, es contra un grande como Inter, Nacional venía con complicaciones en la Libertadores, es a partir de mañana. Hoy es imposible, incluso sabiendo que hay cosas recontra positivas de Nacional en el primer tiempo, me cuesta quedarme con esas cosas recontra positivas,
como lo que hizo Villalba, como el partido del Diente López, como cómo intentó defender en el primer tiempo Nacional, algunas transiciones rápidas, cómo supo manejar hasta los tiempos con algunas jugadas en donde cortó, en donde trató de enfriar. Todo eso fue fantástico. Pero no me puedo quedar con eso en un partido en el que Nacional sacó 3 goles de ventaja y perdió esa ventaja. Y en donde además veo que algunas de las cosas fueron de logística de los cambios, que se podrían haber solucionado o se podrían haber evitado. Las que se podrían haber solucionado con las que terminó el primer tiempo. El sector de Ancheta. Y las que se podrían haber evitado no sacar a Villalba. Voy contigo, Martín Colo, seguramente en la sala de conferencia. Exactamente. Buenas noches, Pablo. Estamos en vivo para Carve Deportiva. Consultarte primero, antes del partido, llevarse algo el Beira-Río como visitante, luego de cómo había comenzado Nacional, era tal vez difícil pensarlo. ¿Qué te genera a vos el equipo? Se ve una evolución, luego de un gran primer tiempo, convertirle 3 goles y llevarse tan solo un punto. ¿Qué sensación o qué análisis podés hacer apenas finalizado el partido? Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, antes de venir, en todo momento trabajamos con un convencimiento de traernos puntos de acá. De la manera que se dio, sentimos más que perdimos que como que ganamos, ¿no? Reconocemos, sabemos que el punto termina sumando, pero como decidió el partido, podemos haber merecido más. Pero bueno, al mismo tiempo el equipo tuvo muy buenos comportamientos, jugaron muy bien, jugaron a límites. Este tipo de partidos son también detalles de pelota quieta, de funcionamiento. Buscamos de todas las maneras sostener y seguir jugando el partido, no solamente en la parte defensiva, sino también proponiendo desde el juego o del contragolpe. Bueno, el partido se tornó muy emocionante. Sobre el primer tiempo el penal también los acomoda un poco. Y bueno, antes del segundo de ellos tuvimos el cuarto nosotros, que pasó muy cerca a una pelota de Vargas que recién había ingresado, y del otro lado cuando llegaron nos convirtieron. Y bueno, fue un partido muy lo que es la Libertadores, ¿no? Muy al detalle, de jugadores de muy buen nivel de los dos lugares. Así que hay que seguir trabajando, estamos con vida y bueno, hay muchas sensaciones buenas para rescatar de lo que fue el partido. Pablo, buenas noches por acá. Gonzalo Fasanello para Radio Oriental y Novela Chupiar. Bueno, primero que nada, ¿a qué se debió el cambio de Lucas Villalba, que estaba teniendo un buen partido? ¿Fue un tema táctico, un tema físico y también por cómo se estaba dando el trámite, sobre todo en el ámbito defensivo? Bueno, terminaste haciendo ese cambio, el cambio tardío de Emiliano Ancheta por Nicolás Rodríguez. Sí, bueno, en el caso de Villalba, habían colocado a un jugador en la espalda de él, hizo un buen primer tiempo, muy buen, excelente, comenzó muy bien, siguió, y bueno, hubo momentos, un par de jugadas también que había quedado como de espalda a la jugada y estaban haciendo 2-1 por la banda, porque no es tanto problema de Ancheta muchas veces, sino de los que vienen con pelota dominada, que a veces sufre el lateral porque no tenemos el recorrido de que lo soporta por delante. Y bueno, sentimos la necesidad de refrescar esa parte para que no le hicieran el 2-1, para que no nos siguieran hundiendo en ese aspecto. Así que ese fue el motivo. Y en el caso de Ancheta, bueno, teníamos el cambio casi de Nicolás en esa situación. Estaba entre duelos que ganaba y que perdía, pero estaba dentro del partido. Esa pelota que le pasó cruzada a la espalda. Después Nicolás entró muy bien, cerramos los costados, cerramos adentro, pero cuando cerramos adentro nos venían por fuera. Bueno, hicimos un máximo esfuerzo de todo lo posible. Buenas noches, estamos en vivo para Sport 890. Lo que te quiero preguntar es, a propósito justamente de diferentes modificaciones que vas haciendo a lo largo del partido, recién al pasar hablaste del penal. ¿Cuánto te trastoca para el arranque del segundo tiempo, sobre todo, tomar un gol en el cierre justamente de un primer tiempo donde Nacional había jugado muy bien? Y lo otro, ¿qué le pediste a los jugadores en ese entretiempo? Porque me imagino que la charla debe haber sido con mucho detalle táctico también. Sí, bueno, fue para eso. Hablamos de que seguramente iban a ser variantes por el primer tiempo que tuvieron, que nos íbamos a encontrar con otro partido en la segunda parte, que teníamos que repetir los esfuerzos tanto para recuperar como para jugar, y bueno, que teníamos que estar atentos al cambio de estrategia del entrenador.
bueno, cuando mirábamos los cambios, nosotros también hicimos las variantes, cambiamos el sistema para una parte, funcionó. Cuando ellos no pudieron entrar, se tiraban para las bandas y colocaban centros cruzados también, así que ellos fueron buscando sus variantes también. Pablo, por acá. Diego Domínguez para El Espectador Deportes y para Ovación. Preguntarte por el cambio puntualmente de Lucas Morales, que era un jugador que no estaba convocado al partido anterior por el campeonato uruguayo. ¿Lo habías utilizado alguna vez en esa posición como mediocampista por derecha? Y lo otro, si este sistema táctico llegó para quedarse y pensando, por ejemplo, en el partido con Bahía, ¿es algo que te replanteás o simplemente fue un ensayo por el tipo de rival que tenías enfrente? Gracias. Sí, en el caso de Lucas entró muy bien. Él también en su carrera ha jugado de volante, tanto volante por derecha como un interior. Es un jugador versátil en ese sentido, es un jugador que tiene esa capacidad de jugar de lateral y jugar de volante. Necesitábamos jugadores con velocidad ahí porque los cambios de ellos se habían notado y nos estaban haciendo superioridad numérica por ese lado y las velocidades nuestras habían bajado un poco por el desarrollo del partido. Así que con Lucas y Nicolás sobre ese lado reforzamos el lado derecho. Con respecto al partido o el sistema o algo, en realidad es el mismo sistema que utilizamos en el parque, un 3-4-3 y que es un poco la catética de los puntas, los que van por el lado del centro delantero, que cambia un poco la catética del sistema, así que si considero que es necesario lo voy a utilizar. También por el contexto donde estamos, de la necesidad de los puntos, también puede haber una variante. Eso me va a tomar un tiempo para decidirlo cuando esté en la semana de competencia. Pablo, buenas noches. Marcelo Sanzó para Radio Fénix, estamos en vivo. Entendiendo el gran esfuerzo que hizo el equipo, te vas de repente molesto por algunas cosas puntuales que pasaron de su ubicación en pelotas quietas, de goles que te convierte el rival. Y también te quería preguntar, vos recién hablabas un poco las variantes. La salida de Villalba y Recoba se dan con ingresos de jugadores de diferentes características. ¿Por dónde lo pensaste o qué pensabas que pasaba por tu cabeza en ese momento de un cambio de características de jugadores? Sí, eso mismo. Ellos estaban creciendo en ese aspecto, en la parte defensiva. Habían colocado a tres centrales, habíamos quedado partido en la parte del área y nos estaban llegando continuamente. No, la idea fue mantener la crítica de delanteros por el caso de los puestos, no en el caso de Jonah, porque en ese momento estaban ingresando mucho por dentro y era necesario frenar eso, porque si no se nos iban a meter por dentro como había pasado en el primer tiempo sobre el final. Contuvimos esa parte y, como te explico, se empezaron a recoger por las bandas y nos empezaron como a centrar. Ellos quedaron en 3, 2 y 5 en la parte defensiva, así que no estábamos casi todos mano a mano. Cuando no encontraban esos pasos se tiraron para atrás. Entonces nosotros necesitábamos a Vargas, necesitábamos a muchachos frescos que después lo habían cambiado también y nos estábamos quedando con recorridos cortos, lo cual eso fue lo que nos llevó a esa instancia. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? El tema de algunos baches en defensa que no, sobre todo la pelota quieta. Sí, bueno, nosotros también compartimos pelota quieta. No, al revés. Muchas cosas positivas, muchas cosas para destacar de todo punto de vista, de la personalidad, del juego de Nacional, intentando siempre. Bueno, y hay detalles para seguir corrigiendo, como la pelota quieta, como esas pelotas detrás de la línea también. Y bueno, hay que seguir corrigiendo para que eso suceda lo menos posible. Pero estoy muy contento del esfuerzo de los muchachos y la sensación que tenemos todos es que merecíamos más, pero bueno, el fútbol también te da este tipo de detalles cuando uno no está al 100% de ejecutan alguna jugada en particular, y bueno, el nivel es alto y hay que reconocerlo también. Pablo, Julián Millán, alguien que conoces bastante, hoy crees que cerró una gran jornada. ¿Qué te pareció su partido? Y también consultarte del Diente, de un futbolista que no venía jugando, subió su rendimiento en el torneo de apertura y hoy le diste la primera vez como titular por Copa Libertadores. Sí, bueno, Julián lo conozco bien, como ustedes saben,
compartimos un año de trabajo y bueno, este es el nivel de Millán de estos partidos, es el Millán que yo conocí, lo cual me pone muy contento con él. Sebastián también hizo un buen partido, Paolo, muchacho joven, una calidad para jugar, una personalidad. Julián tiene esa capacidad de gol, tanto en la parte ofensiva, es un jugador que siempre tiene esa capacidad de convertir, así que, ¿cuál fue la otra? El diente. Y Nicolás, bien, bueno, Nicolás aguantó las pelotas, jugó. La idea en ese comienzo del primer tiempo era, y fue y salió muy bien, que dejar a Nicolás suelto en la parte de ofensiva para tener como si fuera un 9 que se enganchara y usar a Recoba y a Villalba con las diagonales. Aguantó la pelota, jugó, tomó es decir, ese Nicolás que todos conocemos, así que estoy muy contento. Tiene que seguir trabajando con la misma línea, porque es un jugador que lo necesitamos. También el Tanque cuando entró a luchar, a dar su juego, así que todos aportamos para Nacional, pero ¿no? están levantando el nivel y eso es muy bueno para Nacional. Pablo, a lo largo de tu carrera como entrenador has lidiado con diferentes situaciones de rendimientos puntuales de jugadores que por ahí son muy experientes, que ameritan a veces alguna charla puntual. ¿Cómo manejas el caso de Vargas puntualmente? Porque es un jugador por el cual Nacional apostó mucho, generó mucha expectativa y da la sensación como que todavía no llegó a ese punto tan alto por el que Nacional espera. ¿Hablás con él, te detenés a dialogar, a ver qué le pasa, por qué está en este rendimiento en este momento? Sí, bueno, hablo con la gran mayoría. Lo mismo que hablábamos con Nicolás, es un tema del entrenador, sacarle lo mejor y que él tenga un rendimiento mucho más acorde a su trayectoria que ahora. Bueno, el fútbol pasa por momentos y es al revés. Uno se imagina que capaz que una decisión de quitarlo o algo él puede tomar alguna actitud y sin embargo primera línea, acompaña, habla con los más chicos. El otro día en el partido entró rápido, hizo el cambio, está con buena actitud, buena energía. Son momentos y bueno, hay que seguir trabajando con él para que su trayectoria y su equipo donde estuvo lo refleje en el campo también. Que como repito la vez pasada, él sí le pone las ganas, él sí tiene la actitud, a veces las cosas no salen, pero él nunca deja de intentar. Eso lo valoro y le tenemos que dar un mejor contexto para que él se sienta más cómodo con su juego. Pablo, por acá, ¿cuánto tiempo de trabajo crees que necesitas realmente para que se empiecen a ver los resultados de tu cuerpo técnico? Y por otra parte, bueno, ¿cómo evaluás que Nacional haya tenido quizás el mejor primer tiempo del año y después un segundo tiempo en el que se desplomó? ¿Lo atribuís al empuje de la gente, a algo táctico? Me parece que es injusto. Esa palabra me parece que no me parece. Desplomar es cuando uno se entrega, cuando uno se deja, y me parece que no pasa por ahí, ¿no? El equipo siempre intentó, luchó, jugó, a veces ganó y perdió, que parte del juego. Hay que estar dentro de la cancha, hay que estar con el nivel de los jugadores que está acá. Así que no te creí esa palabra, me parece que es demasiado para el esfuerzo que hicimos todos. Con respecto al trabajo, sí, necesito el tiempo, porque ya en 2 semanas se ha visto las cosas que me interesan en lo macro. Así que estoy conforme, vamos a un buen camino. Tuve 4 partidos en 2 semanas, así que imagínate, entre charlas y trabajo, todo muy puntual. La respuesta de los jugadores es excelente. Hay que seguir confiando y trabajando. Hasta ahí la palabra de Diego Asaya para Arriba Bolso y Vivo Sport. ¿Crees que encontraste el juego? Bien. Ahí estaba el final de la conferencia de Pablo Peirano. Un detalle nada más. En unas horas hacemos minuto 1 y vamos a poder opinar largo y tendido con Oscar, con Juan Pablo y con Alfonso. Pero a mí me parece que la calidad que tiene Vargas no se puede discutir. Nadie creo que cuestiona la carrera de Vargas. Lo que se cuestiona es el momento. Hoy me pasó algo parecido con Flavio Perchman en la entrevista que lo que me pasó ahora recién con lo que acabo de escuchar a Pablo Peirano. Tanto Perchman hoy de mañana como Peirano recién, lo que elogiaron de Vargas es lo mismo. Muy bien en el grupo, siempre buena cara, entró rápido el otro día, acaba de decir Peirano. Está todo dicho. Si lo que se elogia de Vargas es el vestuario,
su actitud con los más jóvenes, como también agregó recién el entrenador, su predisposición al trabajo, me parece que está claro que no hay elogios para lo que está dando en la cancha. Y si se elogia eso, es que definitivamente no hay otra cosa para elogiar. Que aparte agregaría, debería ser una obligación, no por cuánto cobra, o por el salario que no me interesa, sino por el hecho de que yo calculo que cualquier jugador que está en un equipo como Nacional y que tuvo, no sé, el reconocimiento de ser incorporado por Nacional, aunque venga de otro país, debería tener esa actitud. Lo criticable sería si no la tuviera. Ahora, elogiar que como punto saliente a favor de Vargas es que el otro día entró rápido, que tiene buena cara, que habla con los jóvenes. Yo creo que eso es un tema secundario porque lo primario tiene que ser lo que pasa en la cancha. Hoy yo creo que hasta lo expuso a Vargas. Lo puso en un momento que no lo tenía que poner, que no le podía dar, aunque se agotara en la cancha, no le podía dar lo que el equipo necesitaba. La explicación del cambio de Villalba la puedo entender, que le estaban haciendo el 2-1 a Ancheta y lo complicaban. Perfectamente Villalba podía ir a la otra banda, poner ahí al Ojito Rodríguez a parar a ese segundo jugador que le caía a Ancheta, que yo creo que es de los defensores, debe haber sido el que más lo sufrió el partido. Porque la verdad, en el primer tiempo ya lo estaba sufriendo Emiliano Ancheta. Ahora, lo de Vargas no termino de entender por qué entró. Y por qué entró en ese momento del partido. ¿Por qué Nacional venía jugando con 4 volantes en un 5-4-1? Perdón, porque a veces mirándolo por televisión vos podés tener una imagen equivocada, un análisis equivocado de lo táctico. El técnico habló de un 3-4-3 en algún momento. Yo vi un 5-4-1 en el primer tiempo y en ese momento Nacional pasa a jugar con 2 delanteros, 3 volantes. Fue el principio del fin. Sí, además, yo creo que no hay mucho misterio. Así como en el primer tiempo, en donde Nacional mostró cosas interesantísimas. En los primeros 15-20 minutos notables. Y después en el resto del primer tiempo, de a ratos cosas muy interesantes. Y tiene que ver mucho el técnico en la planificación, en la ejecución, en el parado del equipo, en cómo le respondieron los jugadores. Creo que también hay una incidencia notoria del entrenador en cosas que pasaron en el segundo tiempo o que no pasaron en el segundo tiempo. Yo creo que lo de Ancheta se había visto mucho antes de que llegaran las supuestas variantes para acomodar ese tema. Yo creo que Nacional debió salir al complemento con algún antídoto para lo mal que lo había pasado Ancheta en la primera mitad. Porque dentro de todo lo bueno que había hecho Nacional en el primer tiempo, lo más preocupante era el lado de Ancheta. Es por donde Inter se le filtró permanentemente. Por donde se generaron las jugadas más interesantes de ataque y por donde se generaron las jugadas que después terminaron siendo penal, que en muchos casos no se cobraron, porque en definitiva se chequearon posiciones adelantadas previas. Ahí hay un error, para mí, de no haberlo hecho antes, de no salir al segundo tiempo con un antídoto para esa situación, porque el diagnóstico era muy claro de dónde estaba fallando Nacional dentro de un contexto muy favorable que se le había presentado y que el propio Nacional había exigido y había generado en la primera mitad. Después lo otro, lo de Villalba, puedo entender la explicación o puedo escuchar la explicación de Peirano y tratar de comprender el argumento de por qué se da la salida de Villalba, pero no puedo estar de acuerdo. De ninguna manera puedo estar de acuerdo. Nacional con Villalba en cancha es un equipo, Nacional sin Villalba es otro equipo. Y la demostración es hoy, la demostración es el partido anterior, la demostración es el partido anterior, la demostración es el partido anterior. No lo ve el que no lo quiere ver. Nacional con Villalba en cancha es un equipo, Nacional sin Villalba en cancha es otro equipo. Y después le agregamos lo de Vargas. Hay como una necesidad del Nacional de que rápidamente Vargas pueda revertir una situación desde lo personal que evidentemente no es buena. En donde todavía no ha podido aportar futbolísticamente a Nacional. No ha podido. No ha aportado. No está dejando absolutamente nada en Nacional futbolísticamente hablando. ¿Era hoy el contexto de partido para entrar? Primero, por sus características, ¿era el jugador a entrar? Segundo, por su momento, ¿era el jugador a entrar? Y entiendo que alguno me va a decir, pero para revertir la situación, en algún momento le van a tener que dar cancha y va a tener que revertir la historia. Bárbaro. ¿Era hoy? Lo vuelvo a preguntar. ¿Era hoy? Yo creo que no. Y después con las cartas vistas, quedó demostrado de que no. Entonces,
Las cosas claras. En el primer tiempo hay una incidencia hiperpositiva del entrenador y en el segundo tiempo yo creo que en lo que le sale mal a Nacional también hay incidencia negativa del técnico. Y es fuerte para un equipo como Nacional ir ganando por 3 goles y que te absorban la diferencia. Mucho más allá de lo que también genera la tabla de posiciones. Yendo estrictamente al partido. Antes del partido, Nacional va a empatar 3-3. ¿Dónde firmo? Pero después del partido, ganando 3-0, la historia es otra. Porque además, si Nacional sostenía el triunfo, se acomodaba en todo. En todo. Se acomodaba en la tabla de posiciones, se acomodaba en la Libertadores, se acomodaba anímicamente, se acomodaba futbolísticamente. Todo. No sostener el resultado provoca que Nacional esté virtualmente eliminado de la Libertadores y con la chance de poder seguir peleando por la Copa Sudamericana. Entonces, es fuerte lo que le pasó a Nacional. Era muy fuerte que estuviera ganando 3-0, inesperado, sorpresivo y con muchas cosas interesantísimas de Nacional en los primeros 45 minutos. Y tan fuerte como eso que te reviertan 3 goles de distancia. Para un equipo como Nacional es muy fuerte. La valoración del punto como tal, seguramente a partir de mañana. Hoy es difícil quedarse con una valoración positiva de un punto que suma la tabla, que no tiene pinta de encaminarlo a la Libertadores, pero que le puede dar alguna chance más en la Copa Sudamericana. Punto final para nuestro postpartido en esta situación de lo que termina siendo un empate 3-3 entre Inter de Porto Alegre y Nacional. Mañana en minuto 1 vamos a estar desarrollando todo lo que acabamos de decir, pero además con información, además con